Ustedes organizan cosas y después van ustedes. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Eh, Nada, Faustina, estos días estábamos hablando de la jornada de hoy y bueno, cuando uno se pone a pensar, personas como yo, que tenemos cierta edad y que de lo que vamos a hablar de hoy, por allá lo veíamos como una cuestión extraña, digo, ¿no? Porque de verdad, ¿qué era este procedimiento? Y empezamos a investigar porque no se daba como algo normal y entendíamos, bueno, nada, de verdad, uno después lo que piensa es cómo va evolucionando la capacidad de evolución que hemos tenido en la sociedad, la capacidad de evolucionar en términos de igualdad de género, de igualdad de oportunidades, cuestiones que tienen y la cuestión de poder socializar de manera más intensa y profunda lo que es la temática de fundamentalmente de la sexualidad, pensando ya en que la temática de la sexualidad hoy por hoy la empezamos a abordar en todos los niveles de la educación, independientemente de las críticas que se nos quieran hacer, alguno de los espacios políticos nos quiere hacer, ¿no? Lo estamos abordando en todos los niveles y hemos a nivel secundario, lo abordamos con Moesi y digo, cuando nos ha tocado como docente llevar adelante jornadas para concientizar que empezamos a ver los embarazos jóvenes como problemática familiar o como problemática de esa persona y no como una problemática social o como una realidad social, porque creíamos que, claro, los más grandes, la sexualidad estaba limitada a un momento X de la vida y pensar en embarazos adolescentes o no deseados. De hecho, uno dice no. Si uno piensa en abuelos o bisabuelos, mi bisabuela tuvo hijos a los 15, a los 16 años. Entonces no era tan grave esto de que nos habían puesto a los que hoy tenemos 50 años o más, que el sexo estaba reservado al momento en que la persona se fuera a casar o al momento en que, y después de ahí se definía, ¿no? Las prácticas sexuales fueron cambiando. Nosotros veíamos el rechazo en la sociedad. Me acuerdo en su momento siendo el actual ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, siendo asesor de Octavio Bordón, miren cuántos años atrás les estoy hablando, como ministro de Educación de esta provincia, junto con Mario Porto, en unas jornadas que se hicieron para directores e inspectores en el pasaje de Aldo Rocha. Se le acerca una felicitación a la institución educativa de la que yo formaba parte, y porque en ese momento habían expulsado a una adolescente madre de una escuela privada del Chaco y de otra escuela de gestión estatal. Y nosotros habíamos decidido en ese momento que las alumnas que tenían que no es una problemática, que tenían esta realidad, debían ser contenidas por la institución educativa. Y entonces empezamos a tener en las aulas cochecitos, bebés y mamaderas, y dijimos, bienvenidas sean porque tienen que estudiar, y tener un hijo o tener un embarazo no puede implicar expulsión del joven o de la joven de la institución educativa, no puede ser un peso el derecho a la vida. Y fuimos elegidos como institución modelo, y de verdad yo digo, me emociona un poco porque quien tuvo esa idea fue ahora fallecida mi esposa. Mi esposa arrancó, ella era bióloga, era obstetra, y vimos la problemática y dice, no, nos está pasando y no puede implicar una expulsión del sistema educativo.
Entonces ahí empezamos a ver cómo evoluciona la relación con el otro, y en ese evolucionar la relación con el otro, y en este esquema de igualdad de géneros, de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, empezamos a abordar este camino ya más común de decir, pensamos la contracepción en manos de las mujeres, en manos de un químico o una pastilla, que luego causaba en muchos casos y sigue causando daños, que causa alteración hormonal y genera cáncer de distinto tipo, cáncer de mama o de otras cuestiones, pero estaba en manos de la mujer, y si la mujer se embarazaba no te cuidaste o me engañaste, y la concepción es de a dos, excepto en una violación la concepción es de a dos, no es culpa de la mujer, es de a dos. Entonces hay que abordar, es una problemática abordar de a dos. Y luego se inventaron los dispositivos intrauterinos, que en algunos casos generan soluciones, no limitaban la posibilidad de no concebir al 100%, pero también el cuerpo lo ponía en la mujer porque parecía que era más fácil, o parece que será más fácil. Y mucho más viejo, por supuesto, cuando hablamos con los alumnos, los métodos de barrera a como fueran. Métodos de barrera a los que muchas veces, sin pensar en las enfermedades de transmisión sexual, empezamos a tomar conciencia de los métodos de barrera cuando arrancó el SIDA, que era cosa de unos pocos, era cosa de los homosexuales. La realidad, SIDA es una cuestión de todos, hasta que logramos que prendiera que era una cuestión de todos, y decir, empezamos a trabajar en las escuelas y a dar clases, a decir, el preservativo se usa de esta manera. Y ahí teníamos docentes o profesores, un amigo del compañero Castro, que siempre nombramos, con el que él ha andado por las radios, que es un infectólogo como Cueto Rúa, que venía y agarraba, disculpan las mujeres, pero un gran pene de goma, y le ponía un preservativo y le decía, esto se usa así, y se usa desde que arrancamos el acto sexual. Pero entonces bueno, hoy, pero pensar en otro esquema, no había otro esquema, y pensar en vasectomía era, el hombre siente o sentía como, bueno, o la mujer, si queremos otro tema invasivo, ligadura de trompas, ¿no? Pero eso para el hombre no, porque ¿qué? Nos van a capar, disculpen que use ese término, ¿no? Ni por ocurrencia se nos iba a plantar esta cuestión. Y por suerte estamos madurando, y es trascendente que la sexualidad, la vida sexual se aborde de a dos, y esto de la vasectomía, que más allá de que como cualquier intervención, implica riesgos, porque no vamos a decir que no implique riesgos, pero también implica riesgos de ligadura de trompa, también implica riesgos de DIU, porque solamente el control de la natalidad tiene que estar en manos de la mujer. Es importante que concienticemos, es importante que los hombres concienticen que además es un procedimiento reversible, que además es un procedimiento que en definitiva, puede cambiar, así como cambia, si la mujer tiene sus métodos, en el hombre también cambiar el esquema de la actividad sexual y las relaciones entre las parejas, en función de que hay algunas cuestiones. No digo que esto implique no cuidarse más, no digo que esto implique una sexualidad de cualquier manera y sin protección, ni nada que se le parezca, pero es una forma de decir, formamos parte de esta temática, la construcción se hace a dos, esto es de a dos, entonces ¿por qué el hombre no debe poner su cuerpo? Y por qué, además de un procedimiento que tiene la posibilidad de revertirse, ¿por qué no? Entonces estas jornadas son sumamente importantes, interesantes, insisto, no digo, y uno y con esto voy a ir cerrando, uno cuando lo piensa desde el lado masculino, ¿no? Desde el lado hombre, dice, pero empieza a ponerse todos los peros, todos los interrogantes, porque así como sacarse una muela da interrogantes y uno va y se somete,
Digo, es cierto que todavía tenemos un conflicto muy grande, los varones sobre todo, en hablar de nuestra sexualidad, en mostrar nuestros genitales a un médico, en hacernos los controles que correspondan hacernos, porque de verdad si yo pregunto cuántos que tengan más de 40 se han hecho los distintos controles independientemente del que va por sangre, de controles de próstata, seguramente nadie va a levantar la mano, porque los varones tenemos un tabú con respecto a esto y creemos que todos, entonces digo, bueno, y esto también está, me voy de tema, pero digo, tiene que ver con cómo tenemos que abordar los varones, cómo tenemos que abordar los hombres, la salud sexual y la salud reproductiva. Así que celebro este tipo de jornadas, les agradezco, me parece que esto es para difundir, digo, a veces hacemos bromas, que decimos, che, nos vamos a empezar a recortar todos y vamos se va a caer la natalidad. Bueno, esto también, u otra broma que suelo hacer, una prima siempre decía, muy graciosa ella, le hacían bromas porque había entrado en la época de menopausia, entró en la época de menopausia y decía, che, pobre Graciela, vos ahora menopáusica, y ella miraba y decía, no, terminó la época de cuidarse y la época de la reproducción, ahora se abrió el parque de diversiones. Ahora viene el parque de diversiones, decía ella. Entonces nadie la podía gastar con esto. Entonces digo, bueno, hay que abordar el tema de la sexualidad con seriedad, hay que pensar en las alternativas, y la sexualidad es una cosa de dos, es una cosa de uno, y no es una cosa de o de más, es verdad, porque o de más, y hoy por hoy la sexualidad se disfruta conforme la identidad que tenga con el otro, porque no solamente todos hablamos de vasectomía, digo, pero bueno, hoy hay distintas formas y nada, pero bueno, creo que hablé demasiado, les dejo a ustedes la tarea de llevar adelante la jornada, como siempre, pero bueno, cuando estas cosas traen recuerdo uno habla. Gracias. Bueno, gracias Claudio. Bueno, siguiendo con las políticas de género que se viene llevando adelante desde el SOSBA, la idea era tener esta charla, contando con el apoyo del Ministerio de Mujeres y sobre todo la Dirección de Masculinidades, un poco para concientizar sobre el tema de cuidados, ¿no? La excusa es que es la semana de la vasectomía, pero la idea es poder hablar de los varones y los cuidados, que bueno, hay bastante resistencia de parte de los varones a todo lo que es el acceso a la salud psíquica, mental, como física. Entonces, bueno, la idea era poder pensar un poco eso y bueno, no mucho más, no me quiero extender porque quiero que ellos puedan desarrollar la actividad. Gracias a todos por estar acá, a las autoridades de ADA, a Claudio, bueno, Fausti, que no va a decir nada, pero está dejando en breve la Secretaría de Género para hacer, bueno, ya está en funciones, secretaria gremial, y bueno, tomo la posta, así que no quiere decir nada, pero bueno, es el camino que ella comenzó también, así que creo que le quería hacer este reconocimiento. Bueno, ahora lo escuchamos a Ariel. Yo solo quiero agregar algo, porque si así me va a ir con la futura secretaria de Género, la secretaria de Género que deja el cargo es muy brava, pero nunca se le hubiera ocurrido traerme a mí acá a hablar de sexualidad masculina ni femenina. No quisiera imaginarme el compañero Castro en esta situación, hablando homosexualidad, sexualidad femenina, multisexo, orgasmo, demás. De verdad no me quiero. Ahora no, espero que los 4 años que me deparan no sean así porque la mando con Castro. No iba a hablar porque me parecía importante, bueno, dejarle la posta a Vicky. Como ustedes saben, ya en el interinato que estamos cumpliendo desde la Secretaría Gremial, me parecía importante que Vicky empiece con toda su impronta. Obviamente agradecida a Claudio, que más allá de que nos hace reír y que es larguero como ninguno, es importante para la organización, para el Sindicato de Obras Sanitarias,
En principio, más allá, yo no quiero ser autorreferencial, no deja de ser cierto que 70 años de historia para tener una primera secretaria gremial mujer, pero más allá de eso, los compañeros, digo, los varones, en el caso de SOSVA, son compañeros de camino, son compañeros militantes. Castro, por supuesto, desde lo generacional, Claudio, Lío, Loro, bueno, todos los compañeros, Luisito, que están ahí, Jorge, compañero gerente de operaciones, que tiene la vasectomía hecha y que a mí me gustaría, digo, interpelar desde el ministerio, por supuesto, agradecida a Ariel, y agradecido a Nati. Digo, parate, Jorge. Que no deja de ser, no por un chiste ni por vender, pero me parece importante porque acá hay un montón de compañeros, bueno, por supuesto varones, que tienen la vasectomía hecha y que muchas veces nos cargamos en esto que dice Claudio de joda, pero bueno, se hicieron la intervención, comparten esta responsabilidad incluso reproductiva de que dejemos de ser las mujeres simplemente las que accedemos a los anticonceptivos, que afectan, por supuesto, hormonalmente y que tenemos una mayor implicancia en la salud. Entonces yo, dejando ya la secretaría y pasándole la posta a mi compañera Victoria, me parece importante que sigamos laburando las políticas de género, por ahí también hacer una autocrítica, que hicimos un recorrido mucho con mujeres, era importante, bueno, Nico sabe, los compañeros Fede, Ariel ni hablar, lo que nos costó empezar a introducir a las compañeras mujeres en operaciones, en sectores que todavía siguen generando resistencia, pero que hemos hecho ahí está el baby de Pava. Hemos hecho un recorrido importante, pretendemos continuar con este camino, por eso nos parece importante generar, digamos, una dinámica ya en la Semana Provincial de la Vasectomía, como pegar el salto para que Claudio y Julio se sigan espantando y que este camino construido, digo, coseche sus frutos y bueno, podamos empezar a pensar otros caminos que no se abrieron. No digas más nada, por favor. Y la dejo a Nati. No. Bueno, yo voy a ser muy cortita. En principio, nada, quiero celebrar y agradecer también la invitación y la presencia de tantos compañeros, más allá de que también hay compañeras, pero de los compañeros, de los varones que hoy están acá, porque sabemos de las dificultades que muchas veces es exponerse a estas temáticas, pero que también estén pensando en la importancia de asumir el compromiso y de pensar que las políticas de cuidado no son solamente unas políticas que interpelan a las mujeres, sino que también puedan interpelar a los varones y que hoy estén acá. La verdad que para mí es una alegría y es un orgullo que haya compañeros de la Autoridad del Agua, de APSA, del gremio en esta instancia, porque creo que es algo sobre lo que hay que trabajar y sobre lo que hay que machacar constantemente, porque nunca es suficiente. Entonces, creo que, no sé si esta es la primera, pero si es la primera, bueno, esperemos que haya muchas más y que podamos convocar a muchos más compañeros para estas etapas de sensibilización, pero también de capacitación, de saber qué implica para cada uno las políticas de cuidado, pero también qué implican en el vínculo que tenemos nosotros con los otros. Así que, bueno, a disposición la Autoridad del Agua para todas este camino que empezamos a recorrer. Bien, me toca. Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, muchas y muchos ya me conocen, pues ya hemos trabajado bastante con las compañeras, acá, con SOSVA, digo, es un trabajo que ya hemos iniciado recorriendo algunas plantas, recorriendo algunos espacios para trabajar la cuestión de varones y cuidado, varones y violencia, los mandatos de masculinidad. Y por eso se nos ocurrió que en la Semana de la Vasectomía que estamos llevando a cabo entre el Ministerio de Salud de la provincia, el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia y una organización que ahora le voy a dar lugar a su fundador, que es World Vasectomy Day, estamos llevando a cabo durante toda esta semana diferentes actividades vinculadas a vasectomía, pero siempre pensándola en la relación de los varones con el cuidado, ¿no? No nos interesaba tanto pensar vasectomía simplemente para pensar el método de la vasectomía o quién se la puede hacer o quién no, sino una forma, una excusa para empezar a conversar con los varones de su cuidado. Quizás esta semana más vinculados a la salud sexual de los varones, que muchas veces no tenemos esta relación, estas conversiones, como bien decía Claudio, y que nos cuesta un poco más. Pero para hablar de los cuidados en general, por eso es que pensamos esta actividad en el marco de esta semana.
Pero yo no me quiero extender porque ahora vamos a seguir hablando tanto con Nico, con Fede y con Martín de estos temas, pero sí le quería dar unos minutitos la palabra a Jonathan, que está aquí, que es quien fundó World Vasectomy Day, que es una asociación que la verdad que viene trabajando a nivel mundial la temática de la vasectomía, pero sobre todo un método que es la vasectomía sin bisturí, que él quizás les cuenta algo más breve o no, o si no después lo reponemos. Jonathan va a hablar de lo que quiere, eso ya lo aprendí. Bueno, una cosa, soy hijo de 2 sindicalistas. Uy, cuida, es mala silla, sí. Mi padre y mi... Uy, siéntese allá, cambia de asiento. Eso está mal. Bueno, muy dramático. No, mi padre y mi madre eran sindicalistas muy progresistas, Estados Unidos. Yo soy de Nueva York. Y lo que escuchando a ustedes me hacía pensar de dos cosas, de este movimiento que yo lo inventé por mi propia experiencia. Pero cuando yo era joven, en mis años los 16, 17, tenía 2 deseos en el mundo. Uno era tener el máximo sexo posible. Y el segundo fue ser algo político para mejorar el mundo. En este movimiento de World Vasectomy Day he juntado las 2 cosas. La cosa fue, imagínate un procedimiento con lo cual, después de tenerlo, puedes disfrutar el sexo sin preocuparse de tener bebés. Eso fue uno. Y el otro fue crear un movimiento basado en la idea de la responsabilidad masculina, de celebrar lo que era positivo del masculino. Yo pasé 20 años haciendo películas en zona de guerra, conflicto, siempre de lo que hacían los hombres lo peor. Yo quería hacer una película, un proyecto que celebraba lo mejor del hombre. ¿Y qué es lo que descubrí al viajar por el mundo en muchos países, filmando y luego creando este movimiento? Fue que todos los hombres compartimos una cosa. No importaba si era de izquierda, derecha, no sé qué, hasta presidentes que eran dictadores, todos querían dejar a sus hijos un mejor futuro. Es lo que queremos. Todo lo demás, con que los hijos que tenemos tengan un mejor futuro, es algo que nos hace feliz como hombres. Y hacer una vasectomía y tener el número de hijos que nos conviene, que lo que podemos ofrecer, es algo liberador y nos pone en mejor condición para darle a nuestros hijos esa vida que queremos ofrecerles. Y es tan sencillo, el procedimiento es, no sé, 10 minutos, 15 minutos y ya, se acabó y bueno, en poco tiempo estás todo normal y, como digo, mejor sexo porque ya no tienes que preocuparte de, todos los hombres se preocupan de dejar a alguien embarazada cuando no lo quiere. Entonces, es algo que me alegro que están combinando esta conversación de vasectomía con el tema de cuidado. Porque eso al final, la vasectomía fue un gancho para una nueva relación que necesitamos. Los hombres no nos cuidamos. En Estados Unidos, 3 veces más visitas mujeres al doctor que hombres. Los hombres llegan al hospital cuando, ya sabe, cuando hay una emergencia. Lo que tenemos que hacer es prevenir esos problemas y invertir en nuestro bienestar, porque es como están en un avión y dicen poner el oxígeno antes de poner lo demás. Nosotros tenemos que cuidarnos nosotros para cuidar a nuestros seres amados. Y ese amor no solo extiende a nuestra familia, extiende a nuestra comunidad, a nuestro sindicato, es como trabajamos juntos, nos cuidamos juntos y creamos un mejor futuro juntos y positivos. La otra cosa que estoy cansado y desafortunadamente nuestro país ahora es el líder de la negatividad. Son siempre las cosas que nos dividen. Yo busco las cosas que nos unen y creo que este movimiento es para eso. Estamos orgullosos y honrados de estar con ustedes esta semana. Hemos venido 10 doctores que están capacitando a sus doctores para que ustedes tienen acceso a esa mejor calidad de procedimiento que es sencillo, rápido y se recuperan. Como la primera, hice una película, lo vieron anoche, lo puse, son preguntas y conversaciones con hombres que han hecho o están haciendo la vasectomía, sí, en el mismo tiempo en una unidad móvil como tienen acá, y la primera pregunta que hace el hombre es, ¿cuándo puedo volver a tener sexo? Es lo que quieren saber todos. Dice 5 a 7 días. Yo esperé 72 horas porque
quería ver, soy competitivo, pero bueno, eso está bien. Muchas gracias por el tiempo, les paso la voz. Bien, yo quiero aclarar una cosa, el preservativo hay que usarlo igual. Solamente eso. Y la película, si después Jonathan seguramente nos la va a dejar, nos la va a prestar, estaría bueno después pasarla, porque está bueno realmente, es en un consultorio móvil como el que se armó acá, un consultorio móvil, o sea, es como una camioneta no necesita quirófano, no necesita nada, son 15 minutos reales, se ve muy claro en la película, y es lo que está sucediendo ahora en los hospitales provinciales. Esta semana también, si quieren, el viernes, entre el mediodía y las 18 horas va a haber diferentes actividades en 51, entre 4 y 5, diferentes postas de salud, algunos mercados, y también va a estar el móvil ahí dando vueltas. Ya está la gente que se va a hacer la vasectomía porque se tuvo que inscribir, tuvieron una charla previa, pero si a algunos les interesa, yo les recomiendo un lugar acá en La Plata, que es el Hospital San Martín, que tiene una gran consejería de salud sexual, que puede recibir, con todas las dudas, hace grupos de varones previos a la vasectomía y después se la hacen. Así que ahora les doy el lugar a Nico, Fede y Martín, que se van a parar en este... ¿No? Sí. Bueno, eso, les damos el lugar. Hola. Primero, quizás mejor estar parados. Salimos bien ahí en el stream porque no lo nombramos, pero hay compañeros y compañeras de toda la provincia de Buenos Aires y vía YouTube, quizás de algún otro lugar, que están acompañando esta actividad. Bueno, enmarco muy brevemente qué vamos a hacer y después quizás si podemos desarmar esta estructura de sillas y hacer más bien una ronda, un semicírculo, sería interesante para poder trabajar. Quizás algunos ya nos conocen, ya han escuchado esto. Bueno, ¿la quieren hacer ahora? Dale, vamos. Parece bien. Ahí, buenísimo, espectacular. Y hasta, permiso. ¿Hasta nos podemos sentar nosotros o no? Salimos de... ¿Sí? Ahí vamos. Perfecto. Bueno, desde la Dirección de Promoción de Masculinidades venimos ya hace 6 años trabajando no solamente en políticas para la erradicación de las violencias, es decir, en estrategias específicas para trabajar con aquellos varones que han ejercido violencia por motivos de género y son denunciados por el ejercicio de esas violencias, sino también en conversaciones, ¿sí?, de este estilo. Conversaciones que van desde el taller más clásico hasta la sensibilización, la formación, la capacitación, acciones que tiendan a pensar cómo sumamos a los varones a las conversaciones, a las discusiones, a las iniciativas sobre género y particularmente para promover la igualdad, pero además, en este caso, vamos a pensar específicamente qué nos pasa a los varones con los cuidados, ¿sí? Y de qué manera podemos también empezar a registrar en principio cómo operan algunos de esos mandatos de masculinidad en nuestra vida, ¿sí? Y en qué medida esos mandatos de masculinidad pueden o no ser una barrera de acceso, ¿sí?, a determinados servicios del sistema de salud, incluso a algo muchísimo anterior a ir a un médico, que es registrar que me pasa algo, ¿no? Y que la dolencia, que el padecimiento que tengo, que eso que me empezó a molestar hace algunos días ya no se calma con un antiinflamatorio, con un ibuprofeno, que necesito ayuda, ¿no? Entonces, empezar también a promover ese autocuidado que quizá comienza desde el registro, ¿no?, de lo que uno siente, lo que a uno le pasa, ¿no?, que es quizás más amplio que pensar simplemente por ahí acceso a la salud o en algún servicio específico para hombres, ¿no? Así que un poco desde ese lugar y con esa intención es que queríamos tener esta conversación en el marco de la Semana Provincial de la Vasectomía y en ese sentido vamos a trabajar, a estrenar por primera vez un material que trabajamos que se llama Masculinidades, Salud Integral y VIH. Son 2 manuales que después le vamos a
entregar un kit a los compañeros para que puedan también seguir trabajando. Uno de los manuales es un módulo más de conceptual, teórico, ¿no? Masculinidad, mandatos de masculinidad, digo, cuestiones más generales. Y el segundo cuadernillo es este que incluye propuestas pedagógicas para el trabajo con varones, ¿sí? Que de nuevo, son propuestas que se diseñaron pensadas quizás con un ahí que tenemos con un tablero, pero que pueden desarmarse. De hecho, hoy vamos a trabajar con algunas cartas que forman parte de esas propuestas pedagógicas, pero que digo, insisto, pueden usarse para disparar conversaciones. Porque lo que tenemos que lograr es eso, ¿no? Generar conversaciones entre varones a partir de distintas temáticas, pero que permiten un diálogo horizontal, ¿no? Sin estos lugares de saber o expertos desde alguna temática, sino más bien poder horizontalizar la conversación y también sumar dudas, preguntas, digo, y poder acercar un poco también a los varones a las conversaciones sobre género. Así que bueno, sin mucho más, voy nuevamente a romper esto. Y repartirles unas tarjetas, ¿sí? La idea es que quien se anime pueda agarrar alguna tarjeta. Bueno, es muy sencillo, es una primera actividad para empezar a conversar sobre este tema, ¿sí? Particularmente esta actividad es un verdadero y falso, ¿sí? Van a ver que hay primero una descripción, una leyenda negrita en la parte superior de la tarjeta. Hay una letra al lado que es BOF, esa no la lean, ¿sí? No la lean. No, bueno, los que tienen la tarjeta sí, no la lean cuando en voz alta, no la lean. La lean en voz alta, ¿ok? Bueno, si no... Ay, perdón. Perdón. Entonces, bueno, quien se anime, agarramos una tarjeta, leemos y sí, siempre con el micrófono y la charlamos. A ver qué pensamos y qué nos dice. Bien, casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, son no intencionales. Bien, casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones, no son intencionales. True or false? Claro. ¿Verdadero o falso? Dice casi la mitad. Casi la mitad de todos los embarazos en el mundo, un total de 121 millones. No son intencionales. Son no intencionales. No son. ¿Qué piensan? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Verdadero, dicen por allá. Vamos a estar muy complicados con los micrófonos. Lo siento. Bien. ¿Verdadero por qué? ¿Qué se te ocurre? ¿Por qué? Porque me parece que la planificación familiar es algo, digamos, que es excepcional, no es algo general, ¿sí? Y si bien existen cada vez más métodos anticonceptivos, más formas de cuidarse, más formas de prevenir y planificar, no creo que la cantidad de formas vaya de la mano con la cantidad de cuidado. Bueno, ¿alguien más quiere reflexionar sobre esto? ¿Qué piensan de eso? No, lo que me parece es que, bueno, no sé si es la mitad que son, digamos, no deseados o no planificados. Sí me parece que la cuestión, como decía recién el compañero, es que la planificación familiar está muy centrada tal vez en algunas clases sociales y hay otras clases sociales que no necesariamente por cuestiones de acceso a los métodos anticonceptivos o por cuestiones vinculadas a los conocimientos respecto de los métodos anticonceptivos, muchas veces
no lo piensan como un tema, la cuestión de la planificación familiar. Entonces, me parece que hay varias cuestiones ahí para tener en cuenta. Por un lado, la cuestión del acceso a los métodos, a la información y también a la planificación como una necesidad, a la planificación familiar como una necesidad. No, a mí lo que me gustaba del argumento de ahí del compañero es la idea de esto, que no es directamente proporcional con la cantidad de información que hay, porque uno podría pensar hoy que hay una circulación de la información mucho más que hace unos años, por internet, por las redes sociales, por donde sea, y no necesariamente eso tiene un impacto. Y ahí para mí nos devuelve una pregunta al modo en que hemos hecho prevención, digamos, porque a veces hacemos prevención como sumando información, hacer un nuevo folleto, y a veces los obstáculos o pensar la accesibilidad tienen que ver con otras cosas, o sea, en los varones tienen que ver con otras cosas, en las mujeres con otras cuestiones. Pensar el obstáculo al acceso, no necesariamente con saber algo o no saberlo, me parece que habilita otras preguntas para pensar la prevención o la planificación, la promoción o lo que sea. A mí, voy a aprovechar que tengo el micrófono. A mí me parece que también otra de las cuestiones tiene que ver con el deseo de maternar o paternar, que también influencia mucho, digo, ¿no? En esta cuestión cultural de que por ahí se haya dejado el cuidado sobre las mujeres de la prevención, del embarazo y demás. Me parece que también ahí juega esa diferencia, ¿no? Creo que históricamente, por mandatos y por toda una cuestión de construcción, ha quedado más del lado de la mujer el deseo de la maternidad. Entonces también en esta cuestión del cuidado y en la posibilidad de tener hijos, los hombres han descansado históricamente, ¿no? En esta cuestión de, bueno, sí, o sea, con sus métodos de cuidados quizás no muy seguros, lo han dejado del lado de las mujeres, y capaz que una mujer con el deseo de maternar no ha tenido en cuenta la decisión del hombre inclusive, digo, ¿no? Creo que eso también en esta construcción de que la maternidad siempre, el traer un hijo, digamos, tiene que ver con el lado de lo femenino y demás, ha también influenciado en esta cuestión de que no sea planificado en el marco de un acuerdo familiar, por ejemplo, ¿no? De pareja. Y en esto que también decían, ¿no? En el descuido de los varones por un montón de cuestiones, y en esta cosa de la sexualidad, no tener en cuenta que en cada una de las relaciones pueden tener hijos y por ende pueden desparramar hijos por todos lados. Me parece que también eso influencia mucho, que tiene que ver con las construcciones sobre los estereotipos y los roles de género, fundamentalmente. Era verdadera, sí. Sí, en Argentina el 81% de los suicidios consumados corresponden al género masculino. Suicidios consumados corresponden al género masculino. Suicidios. Sí. Es verdad. ¿Todos piensan que es verdadero? ¿Sí? Bueno, es verdadero, es correcto. Quiero sumar una cosa más, que lo escuché hace poco al ministro de Salud decir que el suicidio en provincia de Buenos Aires, si uno suma la cantidad de homicidios y la cantidad de muertes por accidente de tránsito, son iguales a la cantidad de suicidios, ¿sí? Pensemos que si el 81% corresponden a varones, hay un problema ahí con la masculinidad, ¿no? Digo, en relación a esta cuestión de la salud mental, del acceso, de la atención, pero también de la identificación, ¿no? de los padecimientos. Perdón. Total. Bien. Sí, es algo que vemos, y además también en varones jóvenes, ¿no? En la franja etaria de 10 a 19 años, los varones jóvenes triplican la tasa respecto a mujeres, ¿no? Y además, ¿querés sumar el dato de Sí. El otro día hablábamos con unas compañeras que nos pasaban el dato de que trabajan en salud mental actualmente, y analizaban un poco los datos. Esto del 81% son varones de suicidios consumados, pero cuando vos veías el registro de intentos de suicidio, se acercaban bastante más varones y mujeres.
La tradición de eso tiene que ver con, o sea, en la lectura, el uso del método, ¿no? La letalidad o no del método. Pero había otro dato que compartían, digamos, que uno podía leer por qué los varones triplicaban, y que tenían que ver con que las mujeres, o que habían consumado el suicidio, o estaban dentro de intento de suicidio, la mayoría había tenido alguna relación en ese trayecto con un servicio de salud mental. Habían pedido ayuda. Los varones pasaban de la inexistencia como dato estadístico a suicidio consumado. No pasaban, entonces, ahí veíamos que para mí era el dato más interesante, porque si vos pensás que en intento de suicidio están en el mismo número, pero después en suicidio consumado aumentan los varones, y la diferencia que hay en ellos en la trayectoria es la relación con el sistema de salud mental, quizás si uno empieza a aumentar la relación que los varones tienen con la salud mental en términos preventivos, pedir ayuda antes, ofrecer esos servicios, en los espacios de trabajo insistir con el ofrecimiento de ese servicio, bueno, nosotros con Nico otra vez hablamos de turnos protegidos, en salud mental para varones, bueno, ir pensando algunas estrategias que hagan más accesible eso, quizás eso que triplica de los casos empieza a bajarse porque justamente llegan antes al servicio de salud mental. Si revisamos, de hecho, los casos que salieron en los medios de comunicación en las últimas semanas, son todos varones. Sí, ahí va. Los factores de riesgo como tabaco, alcohol y calidad de alimentación presentan indicadores más saludables entre los varones. Está bien. Retráctese. De nuevo, ¿qué decía? Los factores de riesgo como tabaco, alcohol y calidad de alimentación presentan indicadores más saludables entre los varones. Tabaco, alcohol y calidad de alimentación. Tan inmediático, digamos, esos productos se venden a través de la figura masculina y no femenina, así que el consumo de eso está atado, digamos, a esa venta que hacen las empresas, me parece. Es falso, claramente, pero sí, está ligado a los varones y a la construcción de esa conducta que los lleva hacia el riesgo y hacia la falta de atención de su propia salud. Creo que tiene en ese punto la validez esta premisa. La segunda parte la tengo que leer también. Si querés. Por el contrario, estos indicadores son más saludables en mujeres, según la Dirección Nacional de Promoción de Salud y Centro de Enfermedades Crónicas No Transmisibles. Porque ese es el contrapunto de esto. Nada, está bueno saberlo. Dice, los varones sufren 3 veces más lesiones no intencionales y 5 veces más lesiones por agresiones que las mujeres. ¿Verdadero o falso? Los varones sufren 3 veces más lesiones no intencionales y 5 veces más lesiones por agresiones que las mujeres. Verdadero, sí. Okay. Eso, ahí va, ¿qué identificamos como lesiones no intencionales y como lesiones por agresión? Creo que la de agresión queda un poco más fácil, ¿no? Como de pensarlo, pero lesiones no intencionales, un accidente. Bien, accidentes de tránsito, accidentes laborales, uno podría pensar, ¿no? Una lesión jugando al fútbol. Hace poco... ¿Qué?
No, digo, con todo lo que estamos escuchando acá, ustedes, chicas, se tendrían que dedicar a cuidarnos un poquitito más. No sé si es una estadística buena, pero culturalmente sería bueno que se equilibre eso. No sé si es bueno lo que estoy diciendo, pero ¿por qué? Porque al nivelar, estamos hablando de que una lesión de trabajo, una lesión de un deporte, eso que como que la mujer estaba mucho más en la casa y al nivelarlo va a hablar de algo que está mucho más parejo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Que se ponga la mujer a mayores riesgos, digamos. Sí, claro, sí. Eso va a hacer que esté mucho más parejo la parte de género. No sé si es bueno, pero no sé si se entiende lo que quiero decir. Yo creo que tiene que ver más con el perfil del hombre y su exposición al riesgo y a la no atención más que las mujeres en ese sentido. Claro, pero no es que la exposición se da por sí misma por una cuestión de géneros. No, pero lo que hablo es que por ahí es más sumisa la mujer en poder entrar en ese sistema, en el que se está revolucionando, se está metiendo mucho más en el campo que antes solamente hacían los varones. Sí. Claro. A ciertas actividades que no tiene que ver con para mí, ¿no? Que no tiene que ver con el cuidado de la mujer o del hombre en la actividad, sino que si hay menos mujeres haciendo menos actividades, lógicamente por estadística va a tener menos posibilidades de tener riesgo. Igual, no sé, no lo tengo tan claro. Porque quizás estadísticamente manejan más hombres que... No. Yo pienso que sí, que culturalmente, digamos, todavía falta mucho para que se equiparen esas tareas, que todavía queda un campo para que esas tareas se equiparen, un tiempo. Y al no equipararse hace que el hombre también tenga más posibilidades, o sea, estadísticamente más posibilidades de tener... No lo tengo claro igual, no sé Perdón, si esta es estadística. El año pasado se hizo una entrevista a Narda Lépez donde decía que en su restaurante, o en su cadena de restaurante, quienes más pedían licencia eran los varones porque tenían distintas lesiones por jugar al fútbol. O sea, simplemente eso, hablamos de exposiciones por ahí o agresiones no intencionales. Bueno, pero porque ahí, si en el fútbol es la integración hoy de la mujer, digo en el fútbol como en otros deportes, pero en el fútbol sobre todo, está equiparada, digamos, realmente las mujeres juegan de igual manera que los hombres en cantidad, quizás suba la tasa de accidentes de mujeres, que de hecho hoy en día, lo vemos nosotros, hay muchas más mujeres jugando al fútbol y comentando esto de la semana de las patadas, los golpes, que hacía, no sé, 5 o 10 años. Entonces, digo, desde ese lugar creo que es lo que planteaba él. Hay varones que se esguinzan el pie jugando y esperan 15 días para ir al médico. Entonces, claro, porque tengo un grupo de amigos que son todos, y capaz que van y juegan así y no importa. La mujer se siente mal y va al médico, entonces esa es la diferencia de uno y otro. El género masculino no va tanto al médico, no se atiende tan rápido, hasta que no esté, hasta ahí. Sí, quizás para llegar a ver eso que dicen, habrá que esperar otro mundo también donde estén, pero lo cierto es que hay cuestiones que ya existen en el mundo, la relación con el cuerpo, la relación con la sexualidad, y sin embargo, en iguales condiciones, y sin embargo los varones nos exponemos más al riesgo desde siempre. Por eso me parece que la exposición al riesgo no tiene tanto que ver con que hayan estado en el mundo laboral desde siempre, sino con la relación que tienen con el mundo laboral desde siempre. No es que hayan estado en el espacio público, sino la relación que han tenido en el espacio público. Las mujeres hoy transitan por la calle todos los días
Sin embargo, ves peleas en la calle o de agresiones y van a ser entre varones generalmente las peleas que terminan y ya están en el espacio público. Por eso, digo, si bien uno podría pensar en ese mundo, yo espero que ese mundo no llegue donde se lleguen las estadísticas porque lo que ganó en la vida sea un modo de vida de exponerse al riesgo, sino que lo que ha ganado en el mundo ha sido un modo de vida más vinculado al cuidado que la exposición al riesgo. Digo, sería bueno, pero inclusive, obviamente puede pasar que algunas trayectorias, algunas mujeres que ingresan a ciertos ámbitos, el modo de ingresar a esos ámbitos que han estado históricamente masculinizados, tiene que ver con cierta masculinización que tienen que hacer, ¿no? Ejercer ciertos como mandatos, exponerlos y también las terminan exponiendo al riesgo. Ahora, pensar estas cuestiones para mí es eso, es como pensar un mundo donde el registro con el propio cuerpo, no esperar 15 días si tenés un esguince, sino que cuando lo sentís decís, capaz que estoy sintiendo algo, un malestar, digo, y estoy sintiendo algo, me tendría que hacer ver. ¿Qué es eso lo que termina con varones en esas situaciones de o agresión entre ellos mismos? Porque por un accidente de tránsito, que está bien lo que decís, seguramente son estadísticamente quienes tienen registro hoy para conocer, quienes más sacado registro son varones que mujeres. Ahora, uno podría sacar ese dato en términos relativos, valor relativo, con el modo en que se maneja, e inclusive lo que pasa con algo un accidente que puede ser algo mínimo y que termina por algo grave por el modo en que accionamos los varones frente a ese hecho. Para mí es más como que la estadística baje porque nos estamos cuidando más y no porque las mujeres están más riesgosas, digamos. En nuestro mundo, que es el mundo de trabajo, que es como sanitaristas, nosotros estamos expuestos en tareas con el físico, en plena exposición y donde se realizan tareas muy agotadoras. Se ve mucho en la utilización de los elementos de protección personal y en todo lo que son las políticas de seguridad e higiene. Tenemos muchos compañeros que tal vez no usaron, y por una cuestión de usanza, de costumbre, no usaron elementos de protección personal durante años y ver ahora a las compañeras que están entrando a trabajar en los mismos puestos con sus elementos de protección, sus zapatos de seguridad, su casquito colocados, marca mucho la diferencia que hay en ese aspecto. Pero es todo muy vinculado al trabajo. Sí, me parece. Esto es complicado. El consumo de marihuana para 2017 fue más elevado en varones, 7,8, que en mujeres, 3,3. Claramente está. A ver, habíamos visto la tarjeta anterior que decía tabaco, alcohol, mala alimentación, digo, como indicadores menos saludables en varones, ¿no? ¿Qué pensamos en este sentido? Dice que más o menos 7,8 contra 4,3, algo así. Ponele, 3. O sea, duplicando los varones. Es verdadero. Ok. ¿Qué piensan? ¿Sí, no? Silencio. Más mujeres tienen que fumar, Ramón. ¿Qué? ¿Qué hacemos? Bueno, de última... después volvemos. Después volvemos. ¿Seguimos? Dale, porque creo que hay otra medio parecida. Ay, sí, obvio.
Bueno, el consumo de alcohol episódico y excesivo es equivalente en varones respecto de las mujeres. El consumo de alcohol episódico excesivo. Episódico excesivo. Consumo de alcohol episódico excesivo. Es equivalente, dice. Es equivalente en varones respecto de las mujeres. Bien. Sí. Entonces, ¿es equivalente o no? ¿Qué piensan? Para vos sí. Pasale, dale. Sí, para mí sí. ¿Por qué? ¿Qué observás? ¿Qué Porque ves? lo he visto más como que se está tomando más. Se está tomando más, la situación está difícil, hay problemas y como que es una droga que la hemos aceptado socialmente y ya no hay la distinción que había antes. Por ahí, por un lado, para bien, pero también, por otro lado, lleva al consumo excesivo, digo, ¿no? Claro, sí. Esa problemática. Al consumo problemática, digo. Sí. El hombre habla menos, entonces canaliza como, me pongo borracho y ya está, los problemas se fueron, y la mujer no tanto. No digo que no hay mujeres que sufren de consumos problemáticos, pero en el caso del varón es como que todo lo llevan a eso. Claro. No, hablan menos. Yo no lo tengo claro el dato. O sí, en realidad lo tengo claro. Pero No sufren más. que lo demuestre. Que lo demuestre. Mirá. Bueno, ¿dónde está la cámara? Che, no, a ver, digo, desde la primera tarjeta, todos los ejemplos de situaciones que eran verdaderas, básicamente hablaba de situaciones, digamos, asociadas a alta exposición, a sufrimiento, riesgo de suicidio, bla, 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 ¿sí? No hay que ser demasiado erudito para darse cuenta que todos los caminos llevan a que lo que se planteaba recién es verdadero, ¿sí? Entonces, no hago más que colectar y unir los puntos que fuimos tratando hasta el momento. Los varones tienen amigos y van a jugar al fútbol y no se cuentan, che, tengo problemas tengo problemas en el trabajo, no lo hablan, no lo canalizan por ningún lado. Y la terapia, bueno, es como creer en Dios. Con respecto a eso, creo que hablamos 95% de cualquier cosa y después hablamos 5% de los problemas reales. Y hay un tema que a mí como padre me preocupa por mi hija, que por ahí yo era adolescente y tenía algún episodio donde con consumo excesivo de alcohol y no tengo el miedo que voy a tener con mi hija de que por ahí le pase algo que no está tan presente en el hombre como en la mujer, ¿no? De que se aprovechen de ella, de que le metan algo en la bebida. No sé, es algo que... No, sí, les puede pasar, pero me parece más... no sé, yo pienso más que le pase algo a la mujer. Es evidente que también le ha pasado, pero bueno, es lo que pienso. A mí me parece que los hombres también están en riesgo, que la mujer tiene otro tipo de riesgo, por ahí, en relación a lo que decís vos, pero los varones se miden constantemente y se agarran a las piñas y también están en riesgo y creo que todo el tiempo les puede pasar algo y por ahí eso está tan naturalizado que no se ve, pero también las estadísticas muestran que a la salida de los boliches los flacos se agarran a piñas mucho más que las mujeres y terminan hospitalizados, muertos. Hemos tenido casos, bueno, me acuerdo del caso de Villa Gesell. Creo que los riesgos son otros. Accidentes de tránsito son mucho más los varones y las mujeres manejamos, yo manejo desde los 18 años y creo que casi todas manejamos y la mayoría de los accidentes son protagonistas los varones. Creo que tiene que ver con
con cómo fueron formándose como varones en esta idea de correr riesgos, no medir los riesgos, no cuidarse tanto como las mujeres. La mujer, por ahí, sí, obviamente, las mujeres corremos riesgos, pero de otro tipo, más externo que por nosotras. Creo que nosotras nos cuidamos más, hablamos más, como dice Nachu, vamos más al psicólogo, la psicóloga, tenemos otros cuidados propios. Los varones se ponen más en riesgo, creo, ¿no? Y no hablan tanto de lo que les pasa, es otro tipo de riesgo, pero creo que el riesgo está en los dos géneros, bueno, en todos los géneros. Yo recién lo escuchaba a él cuando hablaba de su hija, y yo tengo una hija mujer también, y los otros días hablaba con alguien que tiene hijos varones y yo le decía, ay, menos mal que no tengo hijos varones, porque siento que se ponen todo el tiempo en riesgo en eso de, bueno, no sé, las mujeres vivimos todo el tiempo como pensando en que nos tenemos que cuidar en un montón de cosas, entonces es como que lo tenemos incorporado. Los varones no, entonces yo pensaba, si tuviera un hijo varón, sale a un boliche, yo pensaba, ay, se va a agarrar a trompadas, o también está en el riesgo del que se expone. Entonces, por eso yo te decía, bueno, como si los varones no corrieran algún tipo de peligro. Lo que siento es que las mujeres desde muy chicas vamos incorporando algunas prácticas de cuidado y de autocuidado porque estamos como la sensación de que todo el tiempo estamos en riesgo. Entonces, por ahí los varones no tienen ese timing para ir por la vida así. Sobre masculinidades, género y demás, en empezar a tener cuidado inclusive en los tratos para con él que recibe de los demás y de mí misma sobre estas cosas que damos como naturalizadas, ¿no? El hecho de, por decirlo, el padre que le diga, ay, mira, ya está mariconeando porque está llorando, ¿no? Esas cosas pequeñas, yo trabajando y estando involucrada en lo de género, me espanto o trato de no pasarme de la raya, ¿no? Con el padre tampoco, pero digo, son cosas que hacen a esa construcción, ¿no? Como del cuidado mismo, del cuidado de la concepción para con él mismo, desde que tiene 5 meses hoy. Me parece que es un poco en relación en línea con lo que dice ella, también es el cuidado más imperceptible, si se quiere, con los varones, que hay que estar más atentos hoy, que tenemos mucha más información de la que tenían nuestros viejos, ¿no? Generacionalmente hablando. Perdón, no quería escaparme de eso que mencionaste vos acerca de que los varones sufrimos más. Yo tengo la sensación de que tenemos más dificultades para registrar qué es lo que nos provoca padecimiento. Tenemos menos recursos para identificar nuestras sensaciones, cuáles son las cuestiones que nos afectan más, qué cosas nos provocan dolor. Y sobre todo, también yo no creo que el varón solamente se ponga en riesgo por la pura adrenalina, sino también que tampoco tiene registro a veces de ese riesgo. Si damos el ejemplo o vemos el ejemplo de lo que sucede en los espacios de trabajo, esta idea de ponerse determinada ropa de seguridad, uno no lo hace por desafío, sino porque no hay registro de ese riesgo. Y creo que en eso somos analfabetos emocionales en algún punto. Y quizás suframos cosas diferentes a las cuestiones que están atravesadas más por lo femenino, pero es una cuestión de género. Definitivamente es una cuestión de género. Quizás porque no queremos, la vulnerabilidad no es parte de nuestra identidad subjetiva,
quizás la debilidad tampoco es parte de cómo nos identificamos a lo masculino. Y ese es el problema, ese es un gran problema. Hablar de todos los riesgos o que encabezamos todas las estadísticas de forma negativa, es un poco hablar también por qué consumimos más alcohol, por qué fumamos más marihuana, por qué tenemos más problemas con el juego, por qué tenemos más problemas con el tabaco, por qué incluso no podemos registrar que eso es un problema hasta que no estalla todo por algún lugar, porque tenemos problemas en el corazón, tenemos la presión alta, porque tenemos problemas de diferentes tipos que son la evidencia de todo un recorrido vital. Para mí la dificultad radica en ese punto, en la incapacidad de poder dimensionar qué es lo que nos pasa como varones y cómo habitamos este mundo como varones. Y eso es una lectura de género que es muy difícil que los varones podamos hacer porque no nos consideramos sujetos de género. Y ahí creo que está el problema. Sí. El consumo de cocaína para el 2017 fue más elevado en varones con el 1% que en mujeres con el 4%, 0,4%. Es verdadero. Es verdadero. Los varones viven casi 6 años menos que las mujeres debido a comportamientos asociados a las expectativas sociales de género. 6. Yo pensé que era un poco más. Pero... vital se va construyendo, ¿no?, en esa relación tan estrecha con la exposición a riesgos, con la ausencia de medidas de autocuidado, una relación más preventiva con el cuidado, pero también con otro proceso que quizás, si algunos ya estuvieran haciendo la ley Micaela o leyendo sobre género, llamamos socialización de género, o en el caso de los varones masculinización, que es como este camino de ir haciéndose varón, ¿no? Recién por acá hablaban como del hijo adolescente, o de tener hijos adolescentes, incluso antes, mucho antes, cuando nuestros hijos ingresan al sistema educativo, o quizás antes también, con familiares, aparecen esos mandatos de la masculinidad, ¿no?, que nos vienen a decir cómo tienen que ser los varones, ¿no? Y esto, no mariconíes, no llores, ¿no? Y eso empieza por un no llores, pero sigue por, bueno, levantate que no pasó nada, ¿no? Ya por negar que haya algún tipo de sufrimiento que pueda ser expresado por un varón, ¿no? Y eso genera marcas en cómo uno puede o no puede expresarse en tanto varón, ¿no? Me parece que pensar esta estadística de, esperanza de vida, que sí es 6 años menor en varones que en mujeres, nos tiene que permitir dar un poco de volumen al análisis de la vida de los varones, que en definitiva es lo que nos interesa pensar. Cuando uno piensa en masculinidades, ¿no?, vieron que fácilmente transformamos todas las luchas en remeras y de pronto decimos, que los varones puedan llorar. Pero no se trata solo de eso, ¿no?, sino de pensar una trayectoria de vida, ¿no?, y de ir identificando cómo esos mandatos de masculinidad después operan en decisiones que tomamos o que no tomamos, ¿no? Así que como para sumar la tarjeta. Sí. Tengo que invitar a mi mamá. ¿Qué? Bueno, acá esta tarjetita propone: en Argentina el 73% de todos los accidentes laborales registrados en el primer trimestre del 2020 corresponde a varones. El 73% de todos los accidentes laborales registrados en el primer trimestre del 2020 corresponde a varones. Sí, vos sabés que a mí también me llamó la atención, justo es un dato de... Pero dice primer trimestre, entonces sería enero, febrero, marzo. Hasta ahí, agarró mitad de marzo y después... No... Exacto. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto, verdadero.
Muy bien. ¿Tiene algún dato abajo de Dice, fuente? de la fuente dice Superintendencia de Riesgo del Trabajo 2020. Bien. Bueno, creo que un poco lo que habíamos hablado de los Sí. elementos de protección personal y la exposición a riesgo de los compañeros en el trabajo y la diferencia que se había generado a partir de la incorporación de compañeras en los mismos puestos. La diferencia visual es una estampita muy clara, pero bueno, no sé. Aprovechándolos. No, porque hay un dato que a mí siempre me llama la atención y que nunca tenemos, y creo que nadie de acá conoce a alguien, del dato del cáncer de próstata, por ejemplo, que es algo de exclusivo del género masculino, digamos, y que no nadie yo no tengo un conocido que hable sobre un conocido que tuvo, porque creo que también es como un dato de que llega siempre sobre la hora del avance de la enfermedad por la falta de cuidados, digo, y hay encima todo como una construcción a través de cómo son los chequeos y demás en relación a la masculinidad y el cuidado sobre esa patología, y creo que debe ser una de las mayores en el mundo de los varones, por ejemplo. Nada, y le iba a preguntar eso, digo, si tienen algún dato en relación a eso, porque también sobre los cuidados, sobre esa patología en particular, no hay mucha info. Cáncer de próstata, No. cáncer de No, próstata, cáncer de colon. Datos estadísticos no. Te puedo contar algo que sí, por ahí el paralelismo no sirve, pero para hablar quizá de otro fenómeno, que es el material que les mostraba antes, está vinculado también a VIH, ¿no? Y en VIH, sífilis y otras enfermedades, lo que sí hay en varones heterosexuales sobre todo es un subregistro. Es decir, se estima que hay muchos más de los que efectivamente van y se hacen un test, por ejemplo, ¿no? O de los que cuando se hace un análisis de sangre piden que se busque si hay alguna enfermedad, ¿no? Me parece que eso también habla como más de la relación que tenemos los varones con... Digo, esto. Exacto. Sí, pero con hacerse un examen también. Hace 2 años participamos de un operativo en la Plaza San Martín, ¿no? A propósito del Día Internacional del VIH, y un poco nuestra función como dirección de masculinidades, bueno, era volantear, pero además ir a buscar a los varones a que se hagan el test rápido. Y ustedes no saben el miedo que tenían los varones, y le explicamos, es un pinchacito que no, pero me va a salir sangre, bueno, y era como el miedo a hacerse digo, y eso está, pero también está porque quizás nunca se lo hicieron, hay desconocimiento, hay falta de información, ¿no? Pero me parece que habla también de esto que vos preguntás, aunque bueno, quizás no tenemos ese dato específico, pero sí. Siempre la atención, lo mismo que el HPV. Total. Del cuidado, sobre todo, para hacer hincapié sobre esto del cuidado de los varones, ¿no? Sí, vos... Ah, no, perdón, pensé que habías hecho un género. Ok. Con el último registro, con la última tarjeta, que es un poco lo que hablábamos hoy, la consulta es, digamos, en el trimestre que toman, las estadísticas se toman en relación a, digamos, esto fue en Argentina creo, en el trabajo formal, supongo, ¿sí? Entonces, la consulta es, la mujer y el varón hoy en día, para sacar una estadística, ¿están en igualdad de condiciones a la hora de obtener un trabajo? Y que, digamos, que esa estadística realmente la podamos definir con, no, bueno, el hombre se cuida menos por todo lo que se planteó acá, o no, todavía esa igualdad no está, y entonces la estadística de los 3 meses eso va a ser, digamos, obviamente un 70 y pico % de más de accidentes laborales de hombres, porque hay mucho más hombres. Digo, esa, claro, no sé, por eso la consulta es esa, digamos, cómo está hoy en día el trabajo registrado en la Argentina entre hombres y mujeres, como para poder analizar por ahí lo que planteábamos hoy, de más allá de los riesgos del hombre y la mujer. Eso, digo, no digo que no.
No digo que no, ahora a la hora de sacar una estadística... Es que no es simplemente una cuestión de género, también tiene que ver con una cuestión de educación. Y en cuanto hay, con respecto a las políticas de cuidado dentro de los trabajos, pero más allá de eso, vos ves a los compañeros, sobre todo los más grandes, mayores, que tienen cierta resistencia a utilizar los elementos directamente. Digo, a lo que voy es, ya tenemos saldada la discusión del acceso a lo laboral en igualdad de condiciones entre el hombre y la mujer. Eso es lo que digo, a lo que iba. No. No, todavía Porque si no, si decimos que es solo por esto, estamos dando por sentado de que digamos que esa discusión ya la tenemos resuelta. Entiendo que esto se hace en función de una cantidad de casos y que priorizan que haya un 50 y 50. Digo, me parece que si no, obviamente es un dato muy sesgado. Entiendo lo que decís igual. Claro, por ahí faltaba conocer bien el estudio, digo, la cantidad de casos y género. Total, sí. Bueno, dale. Los accidentes de trabajo están asociados, ¿sí?, a situaciones de riesgo. Ese tipo de tareas mayormente están desarrolladas por hombres, ¿sí? Cada vez con mayor participación de chicas, sí, pero hoy ampliamente superior la posición masculina. Entonces, necesariamente, si las tareas de riesgo, ¿sí?, o de mayor incidencia en accidentes de trabajo están ocupadas por varones, necesariamente la mayor cantidad de los accidentes va a estar dado de esa manera. Y una cosa que tiene que ver con lo que dijiste anteriormente, con la tarjetita anterior, yo creo que un poco es el resumen, por lo menos lo veo desde mi lugar, es esto, la confusión entre construirte hombre y construirte varón y construirte macho. Nos han construido machos, donde no puedes llorar porque aguantatela, bueno, los hombres no lloran, che, no es nada, che, fíjate, que es esta confusión permanente donde tenemos que aguantar. De ahí el resto de las cuestiones que vienen de la mano, ¿sí? Creo que en eso yo soy un cincuentón, ¿sí?, con una hija varón, una hija mujer, un hijo varón, viviendo experiencias y aprendiendo de los chicos muchísimo, tanto de uno como de otro, viendo los errores que hemos cometido, tratando de ayudar a revertir un poco esta situación de desigualdad permanente. Y creo que esto, a mí la verdad que venía con muy pocas expectativas al encuentro, voy a ser absolutamente honesto, y me cuesta hacer de otra manera, muy bajísimas expectativas. Y la verdad que muy interesante, de una mirada lateral, ¿sí?, del lugar donde estamos parados habitualmente, y obliga por ahí un poco a replantearnos roles, replantearnos obligaciones, entre comillas, que tenemos asumidas. La verdad que nada, muy bueno. La verdad que me sorprendía, muy sorprendido de la interacción, de la dinámica, de la propuesta. La verdad que me gustó mucho. Muchas gracias. Bueno, gracias, y aprovecho tus palabras y también que ya son más de las 5 para cerrar, para agradecerle a Vicky, a Agustina, Oscar. ¿Cómo? Sí, ahí, sí. Bueno, pero digo, un poco la intención de pensar espacios de masculinidades o para discutir este tema es justamente esta, ¿no? Digo, también un poco, si bien hay datos, hay estadísticas que pueden tener más o menor relación con lo que uno vive, siempre contraponerlo también con experiencias, con escenas que vemos en el cotidiano y que son en definitiva donde esas relaciones de género se están jugando todo el tiempo, ¿no? Así que bueno, vamos ahí, Ariel les va a compartir, les va a regalar un material, que también está este juego, hay muchas actividades más, para que... No, digo para que se lo queden y lo puedan también utilizar, tanto para formación como para hacer más actividades de este tipo. Y bueno, no mucho más. Muchísimas gracias por el espacio y por participar. Gracias a ustedes. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes.
esperemos que la próxima vez tengamos más convocatoria. Es complicado el tema de masculinidades, hay mucha resistencia, como dice Jorge, ¿viste? Venían generalmente no saben bien de qué van a hablar, no se quieren exponer, es difícil, pero bueno, siempre tienen una propuesta buenísima para ofrecernos. Es muy importante poder repensar y deconstruir, y bueno, para generar ambientes más igualitarios, más equitativos, libres de violencia. Yo les agradezco muchísimo, siempre están con la mejor predisposición, Ariel y todos los chicos de la Dirección de Masculinidades. Así que gracias. Y gracias a los que vinieron y a las que vinieron, a las chicas que están con el stream. Bueno.